¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar con nuestro comentario sobre la carta que escribió el apóstol Pablo a los creyentes de la ciudad de Filipos. Y en esta ocasión estaremos comentando del capítulo número 3, los párrafos 9, 10 y 11. La escritura nos dice así: y ser hallado en él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino para tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección, y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Luego de enunciar aquello de lo que podía sentirse orgulloso en lo natural y haber declarado que hubo llegado el momento de tenerlo por basura por el amor de Cristo, Pablo sigue sus consideraciones para beneficio de sus destinatarios en Filipos, hombres y mujeres que estaban identificados con el Evangelio de Cristo y eran instruidos por él. Y ser hallado en él. Existen dos opciones para vivir esta vida: en Cristo y fuera de Cristo. El mundo vive fuera de Cristo. Curioso, pero Juan, al principio de su versión del Evangelio de Jesús, en el capítulo 1, versos del 9 al 13, establece un principio que tiene el potencial de cambiar la vida al mundo entero. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De modo que si vivimos esta vida en Cristo y somos hallados en Él, como dice Pablo, recibimos el eterno beneficio aquí anunciado. Pero si estamos fuera de Cristo, no. Y dice bien, no por tener mi propia justicia que viene por la ley. Es importante que tengamos siempre presente, como lo tenía Pablo, que por las obras de la ley nadie será justificado, y trayéndolo a nuestros días, por más bondadosos, gentiles, altruistas, filántropos que podamos ser, nada de eso puede justificarnos delante de Dios, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Solo el sacrificio de Jesús en la cruz y nuestra fe en su nombre puede agradar a Dios en sus propios términos. Lo demás puede ser consecuencia y ser también de su agrado, pero como dice el refrán popular, lo primero es lo primero. A fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Conocer a Cristo es tener una relación de intimidad y constante comunión con la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo a nuestra vida. No se trata de teología ni de erudición, se trata de una comunión personal, franca, en donde sabemos lo que Él desea de nuestra vida por su palabra, y ello por ser confirmado en nuestra mente y corazón por el Espíritu Santo, que nos guía a toda su verdad. Conocer el poder de su resurrección implica la certeza absoluta de ésta, y que con ella Jesús venció a la muerte y a quien tenía el poder de ella, según leemos en la carta a los Hebreos capítulo 2, verso 14. El poder de su resurrección es la única razón por la que podemos morir al pecado y vivir en novedad de vida, una vida agradable a Dios, una vida en un grado de santidad progresivo y constante que nos permite distanciarnos cada vez más del pecado y de las obras de las tinieblas que mantienen este mundo bajo esclavitud.
y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. En su carta a los creyentes romanos, en el capítulo 8, párrafo 17, Pablo escribió lo siguiente: y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No se trata de autoinfringirnos heridas o daño corporal alguno para poder decir que padecemos con Cristo. Lo que Él padeció jamás lo podremos igualar, y muchos que no están en Cristo tratan de ganar su favor haciendo ese tipo de acciones. Nada más alejado de las palabras de Pablo y la voluntad de Dios. Pero seguir a Cristo es motivo de sufrimiento inminente, y eso es a lo que se refiere Pablo. Si seguimos a Cristo, eventualmente habremos de sufrir como Él sufrió. Para empezar, el rechazo de nuestros parientes y amigos, el de la sociedad que prefiere no oír para no ser confrontada con su pecado. Y así, una tras otra, se van sumando las dificultades y agresiones que en ocasiones llegan hasta el martirio o la muerte a manos de aquellos que por no conocer a Dios llegan a aborrecernos, tal y como Pablo hizo durante una época de su vida. Y añade: si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. De alguna manera nos muestra que el apóstol simplemente no sabía cómo terminaría su historia, aunque tenía por seguro que habría de llegar a la resurrección de los muertos, y su anhelo era ser librado de su encarcelamiento, pero su condición era demasiado azarosa. Sin embargo, siempre se mantuvo firme en su esperanza de la resurrección, tal y como cada uno de nosotros debemos hacerlo. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.